Buen día para todos y para todas. Vamos a hablar sobre higiene postural y manipulación de cargas en los cargos administrativos. Vamos a empezar preguntándonos qué es higiene postural. Habíamos escuchado este concepto en algún momento y vamos a entender que la higiene postural es ese conjunto de hábitos y normas los cuales me van a permitir tener una correcta posición del cuerpo durante el desarrollo de las actividades de mi día. Esa higiene postural nos va a permitir evitar lesiones musculoesqueléticas, las cuales pues me puedan afectar mi cuerpo. ¿Qué estructuras se pueden ver afectadas? La totalidad de las estructuras del cuerpo se pueden ver afectadas. En el caso osteomuscular, pues la parte del sistema óseo y el sistema muscular. ¿Qué son los desórdenes musculoesqueléticos? Son esas lesiones del aparato locomotor, o sea, la parte ósea o la parte muscular, que puedan tener origen laboral, ¿cierto? Una de las principales causas son las actividades laborales, pero es importante tener en cuenta que estas también se pueden presentar en actividades extralaborales. Las partes del cuerpo que se ven principalmente afectadas son la espalda, el cuello y los brazos, las extremidades superiores. La principal estructura que se ve afectada por la mala higiene postural y que tiene mayor riesgo de presentar lesiones musculoesqueléticas es la columna, ¿cierto? Como sabemos, la columna pues cumple diferentes funciones, nos da una función de estabilidad a nivel general, nos permite movilidad, le da la protección a la médula espinal y cuenta con unas estructuras que le permiten amortiguar los diferentes movimientos. Entonces, la columna cuenta con estructuras muy importantes que se pueden ver afectadas cuando no tenemos buena higiene postural, cuando no tenemos acciones preventivas de cuidado de nuestro cuerpo durante las actividades, como lo decíamos, laborales y extralaborales, y cuando si en nuestro cargo está la función de la manipulación de cargas y no lo realizamos correctamente. Dentro de los desórdenes musculoesqueléticos más frecuentes tenemos todo lo que tiene que ver con las inflamaciones, las tendinitis, que son las inflamaciones de los tendones, de áreas circundantes de tendones. Tenemos todo lo que tiene que ver con las compresiones nerviosas. Uno de los principales diagnósticos o los más frecuentes es el síndrome de túnel carpiano, el túnel del carpo, aquel que se presenta a nivel de muñeca por la compresión del nervio mediano, que es ese nervio que atraviesa por muñeca y le da la inervación a parte de la mano. Tenemos también dedo en gatillo, las bursitis, las hernias y las contracciones musculares o la parte que se presenta del dolor, principalmente en nuestra espalda. La más común es la lumbalgia, que es ese dolor o molestia que presentamos a nivel de espalda baja. Ese dolor pues también se puede presentar en la parte cervical o en la parte central de la espalda, en la parte dorsal. Vamos a observar estas cuatro imágenes y vamos a pensar en cuál es la postura correcta, la que tiene el trabajador número 1, el trabajador número 2, el trabajador número 3 o el trabajador número 4. Vamos a observar las imágenes.
y vamos a ver que la postura que está correcta entre estos 4 trabajadores es el trabajador número 3. Si podemos observar al trabajador número 1, pues es un trabajador que no está bien sentado, no tiene buen apoyo en su espalda, en el espaldar de la silla, está sentado en la parte anterior del asiento de la silla. Podemos observar cómo su columna está en una postura inadecuada. También podemos observar que el cuello, como está ubicado en la pantalla, incorrectamente. El trabajador número 2 es un trabajador que solo hace apoyo principalmente como de la zona muy baja de la espalda y el resto de la espalda la deja sin apoyo. Está en hipercifosis, tiene este aumento de la curvatura principalmente dorsal, tiene su cabeza adelantada al intentar ver la pantalla. Y tenemos a este cuarto trabajador, el cual tiene un aumento de la zona lumbar y no hace apoyo en el espaldar. Tenemos este trabajador, el trabajador número 3, que tiene su espalda bien ubicada, no tiene su cabeza muy pegada a la pantalla. Entonces, vamos a ver diferentes medidas que vamos a tener en cuenta respecto a la ubicación de nuestros elementos ergonómicos, de nuestros elementos de trabajo, para poder tener buena higiene postural y evitar los desórdenes musculoesqueléticos o pues dolores o molestias en cualquier parte del cuerpo. Vamos a empezar con lo relacionado con la ubicación de la pantalla, que nos va a llevar a tener precaución principalmente con nuestra parte cervical, con nuestra parte del cuello. Vamos a observar a esta trabajadora que hace uso de equipo de cómputo portátil, en la cual observamos esta trabajadora número 1 y la trabajadora número 2. La trabajadora número 1 no hace uso de base y la trabajadora número 2 sí. Entonces podemos observar que el cuello de la trabajadora número 1, al no tener base, va a causar una flexión y esa flexión va a hacer que el cuello esté por fuera de los ángulos de confort y nos puedan empezar a presentar posibles molestias o dolores. Tenemos la trabajadora número 2, quien sí cuenta con un elemento, con una base que le permite elevar la altura de la pantalla y ubicarla en la postura correcta. ¿Cuál es la posición correcta de la pantalla? El borde superior de mi pantalla debe ser horizontal a mis ojos. ¿Sí? Si vemos esta trabajadora, es una trabajadora que tiene su cuello en neutro. Entonces, la pantalla nos debe permitir que la cabeza esté en neutro y evitemos la flexión de cuello. Esta flexión es riesgoso para nuestro cuello. Tenemos una trabajadora que tiene monitor convencional, tiene una pantalla y en el uso de la pantalla también es muy importante que el borde superior de la pantalla sea horizontal a los ojos del trabajador. Vemos esta trabajadora que tiene la pantalla muy bajita, que al igual que la anterior trabajadora, pues va a hacer como flexión en el cuello. Vemos que está en flexión. Tenemos a esta trabajadora que quizás tiene una pantalla muy grande, una pantalla muy alta, y el borde superior de la pantalla va a quedar por encima de la mirada de la trabajadora, lo que le va a causar que tenga extensión de cuello. Entonces, la referencia va a ser que el borde superior de la pantalla, independientemente de que sea equipo de cómputo portátil o que sea monitor, debe estar horizontal a la mirada. Entonces ahí cada una va a observar si la altura de su pantalla la tienen correctamente ubicada.
Otro de los factores a tener en cuenta no solamente es el factor altura, sino el factor ubicación de la pantalla. Entonces vemos a un trabajador que tiene la pantalla frontal a él y otro trabajador que tiene la pantalla lateralizada. Entonces, lo correcto, la cabeza esté en neutro. ¿Listo? ¿Por qué? Porque estas rotaciones frecuentes al observar la pantalla van a causar posibles dolores, molestias a nivel cervical, los cuales pues se pueden desencadenar más adelante en algún desorden musculoesquelético, por lo cual es muy importante que la pantalla siempre esté frontal al trabajador. Cuando se tienen dos pantallas es importante ubicar una al lado de la otra para también evitar esa rotación de cabeza para poder observar alguna de las dos pantallas. Ahora vamos a ver lo relacionado con la ubicación de la silla que nos va a permitir dar un factor de prevención para nuestros miembros superiores, para los brazos. Vemos al trabajador número 1 y vemos al trabajador número 2. Entonces, el trabajador número 1 posiblemente tiene su silla muy bajita. Podemos observar que tiene aumento de su curvatura. mmm, Está intentando acercarse más a la pantalla. Y observemos los ángulos de los brazos, ¿cierto? La relación de mi muñeca con mi codo, pues no es un ángulo recto, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la forma correcta o qué debemos hacer con este trabajador? Entonces, a este trabajador le vamos a ajustar la altura de la silla. Entonces, al subirle la silla, vamos a lograr que su codo esté a 90 grados y su muñeca esté alineada con su codo, ¿sí? Antebrazo, codo, antebrazo y muñeca forman una línea recta. Y esta es la postura correcta que debemos tener en nuestro puesto de trabajo. Podemos observar también acá que el borde superior de la pantalla es horizontal a los ojos del trabajador, lo cual le permite que el trabajador esté sentado correctamente, ¿cierto? Acá el trabajador podría apoyarse un poco más en su espalda. Pero acá lo que quiero que observemos es la línea recta que debemos tener en entre la muñeca y el antebrazo. Ahora vamos a ver lo relacionado con el teclado y el mouse al momento de ubicarlos para tener cuidado también con nuestros brazos. Es importante que el teclado se ubique mínimo a 10 centímetros del borde del escritorio. Mínimo a 10 centímetros. ¿Listo? Este espacio, ¿para qué me va a servir? Como lo veíamos en la presentación anterior, me va a servir para hacer un apoyo de la muñeca y del tercio distal del antebrazo al momento de digitar. Vemos a este colaborador que el borde del escritorio le puede causar algún tipo de compresión, sea a nivel de muñeca o a nivel de tercio distal del antebrazo, por lo cual es muy importante que garanticemos al ubicar el teclado que sea a mínimo 10 centímetros. Si podemos lograr una mayor distancia, muchísimo mejor. ¿Listo? Ese espacio me va a ayudar a apoyar muñecas y el tercio distal del antebrazo. La importancia de la ubicación de las manos al momento de digitar me va a permitir también cuidar de ellas. Entonces, vemos la imagen número 1 que están y la imagen número 2 que están, son las muñecas que están en desviaciones, ¿sí? El ideal es que podamos digitar con nuestras muñecas en neutro. Vamos a evitar desviaciones al momento de digitar y vamos a procurar que se presenten la menor cantidad de desviaciones con ángulos muy pequeños al momento de digitar. El uso de los reclinadores, las personas que tienen teclado externo,
teclado que tiene esas paticas en la parte inferior del teclado, es importante que tengan en cuenta que estas se deben procurar no utilizarlas. ¿Por qué? Porque si algunas son muy altas, lo que me va a causar es que las muñecas al momento de digitar van a quedar en extensión, ¿sí? Vemos esta muñeca como está en extensión. Como lo veíamos en la imagen del trabajador, el ideal es que mi muñeca esté recta al momento de digitar. Entonces, procurar tener el teclado plano, sin el uso de los reclinadores posteriores. Ahora vamos a hablar del uso de ustedes van a observar en sus puestos de trabajo. Entonces, si hacen uso de pad mouse plano o quizás hacen uso de pad mouse con almohadilla. ¿Cuál es la recomendación? La recomendación es que utilicemos pad mouse plano. ¿Por qué? Porque esta almohadilla, al no saberla utilizar, recargamos el peso de la muñeca en ella y nos puede llevar a tener algún tipo de compresión, molestia, dolor. Podemos empezar a sentir hormigueo en la mano, que se duerme. Entonces es muy importante que hagamos uso de un pad mouse plano. Pero ¿qué pasa si ya tenemos un pad mouse con almohadilla? Lo que vamos a hacer es girarlo y utilizarlo por el lado plano. Importante entonces recordar el uso de un pad mouse sin almohadilla. la ubicación del mouse respecto a nuestro teclado es también muy importante. ¿Por qué? Porque la ubicación del mouse nos va a permitir evitar movimientos amplios de nuestro brazo. Entonces es preferible tener el mouse cerca a nuestro teclado para evitar esos movimientos de abducción de nuestro brazo al momento de alcanzar el mouse. También es muy importante que se eviten las desviaciones de muñeca al momento de utilizar el mouse. Entonces, procurar que al utilizar el mouse, las muñecas no generen estos movimientos que podemos observar en estas dos imágenes. Ahora vamos a ver lo relacionado con la silla y la espalda. Entonces, podemos observar a este trabajador que está utilizando de forma inadecuada el espaldar de la silla porque no la está ubicando su espalda en el espaldar. Y observamos a este trabajador número 2, quien sí hace uso del espaldar apoyando su espalda. Entonces es muy importante que tengamos en cuenta que la silla con la que estamos trabajando nos debe brindar un correcto apoyo a nuestra espalda, que si yo me voy a recostar en el espaldar no sea inestable, el espaldar debe ser estable y me debe permitir un buen soporte de mi espalda. La ubicación de la silla respecto a mis miembros inferiores, respecto a las piernas. Es importante tener en cuenta que los ángulos de confort, los ángulos para tener buena higiene postural de mis miembros inferiores debe ser, primero,
Los tobillos deben estar apoyados en la superficie del suelo, bien apoyados. Listo, la totalidad de la planta del pie apoyada. La rodilla debo procurar que esté a 90 grados. Y la cadera que también esté aproximadamente a entre 90 y 100 grados. Si yo tengo esta postura, estoy súper bien y tengo buena higiene postural y estoy dentro de ángulos de confort. ¿Qué pasa si al momento de yo ajustar la silla, de subirla para obtener que mis codos estén a 90 grados y mis pies quedan colgando? Puede pasar lo siguiente, que al nivel de la parte posterior de la rodilla, la zona poplitea, pueda presentar alguna compresión en esa zona, ¿sí? Por lo cual es muy importante que se tenga la precaución y se cuente con un apoyapiés o algún elemento que me permita garantizar esos 90 grados de rodilla, ¿cierto? Las personas que son bajitas son las personas que suelen necesitar de un apoyapiés porque al momento de ajustarles la silla para que estén a una altura adecuada respecto a sus brazos y respecto a la relación de la altura de la pantalla, pues los pies les van a quedar colgando, ¿cierto? Entonces es muy importante que siempre se procure tener buen apoyo de la totalidad de la planta de los pies, garantizando que también la parte posterior de la rodilla esté libre y no esté en contacto eh, con el borde anterior del asiento. Habrá que tener en cuenta la higiene postural para otras actividades. Como lo decíamos al principio, es muy importante que la higiene postural se aplique también en nuestras actividades extralaborales. Para las personas que hacen uso de morral, de maleta, que tienen que llevar de pronto diferentes elementos, sea por el trabajo o no, es importante que tengan en cuenta que la postura adecuada para cargar la maleta es que yo tenga mi tronco recto, ¿cierto? Voy a evitar que el tronco esté inclinado hacia adelante y que el cuello pues también se desplace hacia adelante. La distribución de los diferentes elementos me va a permitir aumentar o disminuir el esfuerzo de mi espalda. ¿Qué es lo ideal? Que los objetos de mayor peso y de mayor volumen se ubiquen cerca al cuerpo, evitando que estos se ubiquen separados del cuerpo, lo que va a llegar a que haya un mayor esfuerzo de la espalda. Las actividades que realizamos en casa o las actividades que hacen nuestros familiares en casa respecto a la parte de aseo general también deben tener pues precauciones y tener unas pautas de higiene postural. Por ejemplo, a la hora de planchar es importante tener en cuenta que la altura de la mesa de planchar debe estar ubicada de tal forma que me permita que la espalda esté recta, que mi codo esté ligeramente flexionado y que yo haga un apoyo estable de mi mano. Al momento de realizar actividades como barrido o aspirado, es muy importante tener en cuenta que debemos evitar que nuestra espalda se flexione por fuera de ángulos de confort. Entonces, algunas recomendaciones es que yo realice esas actividades muy cerca del cuerpo. Vamos a evitar flexiones de cuello por mayor de 15 grados. Los movimientos de la escoba o el trapero se deben dar principalmente de los brazos, evitar mover el tronco. Las manos las vamos a ubicar por debajo del hombro y vamos a intentar pues mantener nuestra espalda recta. Al momento de hacer limpieza de superficies es muy importante tener en cuenta que si vamos a realizar limpieza en planos más bajos, vamos a procurar flexionar las rodillas y si vamos a realizar limpieza en planos altos, es importante tener en cuenta que vamos a ubicarnos sobre algún elemento que nos permita
que la limpieza no se dé por encima de la cabeza. Al momento de dormir también es importante tener en cuenta la higiene postural. En este caso, para las personas que duermen de medio lado, lo recomendado es que utilicen una almohada que les permita que la columna esté recta y ubiquen una almohada bajo las rodillas, si es posible también que les alcance a ocupar los talones de tal forma que la pierna que está en la parte superior pues esté recta y se evite que la rodilla caiga sobre la otra rodilla y se dé pues un sobreestrés a nivel de cadera. Manipulación manual de cargas. Es importante tener en cuenta que la manipulación manual de cargas son esas actividades de transporte, sujeción, levantamiento, colocación, empuje o arrastre o desplazamiento de una carga por parte de uno o varios trabajadores. Pero, ¿qué es una carga? Una carga es cualquier objeto que requiera mover utilizando fuerza humana y cuyo peso sea de 3 kilogramos o más. Cualquier elemento que pese más de 3 kilogramos ya es considerado carga, por lo cual debemos tener unas precauciones al momento de manipularlo. En el caso de los cargos administrativos, quizás es más frecuente la manipulación de elementos como acetas, cajas, documentación. Y en algunas ocasiones estos elementos pueden pesar 3 kilogramos o más. Existen unos pesos relacionados con la posición de la carga respecto al cuerpo. Cuanto más alejado está la carga del cuerpo, mayores serán las fuerzas que debe realizar la columna, por lo cual mayor es el riesgo de lesión. Entonces, la carga al estar más alejada del cuerpo, pues va a presentar mayor esfuerzo para la espalda. Como podemos observar, entre más cerca está la carga al peso, mayor es el límite de kilogramos de la carga. Si la carga se aleja del cuerpo, el límite de carga se va a disminuir. Entonces podemos observar que si yo manejo una carga cerca a mi cuerpo a nivel de tronco, voy a poder manejar un límite máximo de 25 kilogramos. Pero si la carga yo la alejo del cuerpo, ese peso límite va a disminuir a 13 kilogramos. Entonces podemos observar cómo se da a nivel de la altura de la cabeza, a nivel de los hombros, a nivel de codos, a nivel de nudillos y a nivel de pierna media. Tenemos unos factores de riesgo que nos pueden llevar a tener mayor posibilidad de alguna lesión al momento de hacer la manipulación de cargas. Entonces, tenemos unas características individuales, unas características de cada persona, unas características de la carga propias del elemento que vamos a manipular, unas características, unas exigencias de la tarea o la actividad de manipular la carga y unas características del entorno. Entonces, dentro de las características individuales tenemos la edad. Entre mayor sea la persona, pues más posibilidad de presentar alguna lesión al realizar la manipulación inadecuada de la carga. Si la persona de pronto
no tiene experiencia y no conoce respecto a manipulación correcta, pues va a tener mayor posibilidad de lesión, el estado de salud y la capacidad física. Dentro de las características de la carga tenemos el peso, tamaño, forma y tipo de agarre, ¿cierto? Es importante que tengamos en cuenta las diferentes características de la carga. Entonces podemos observar, por ejemplo, esta caja que tiene unas asas, las cuales me va a facilitar la manipulación de esta caja, ¿cierto? Entonces es muy importante tener en cuenta esto. A mayor peso, pues mayor precaución hay que tener porque va a presentar mayor riesgo. Si la caja es una caja quizás no pesada, no tan pesada, pero si tiene un tamaño grande, quizás va a ser un poco más incómodo manipular, ¿cierto? Está muy relacionado con la forma y, como decíamos, el tipo de agarre. Si tenemos una caja que quizás no tiene asas o no tiene pues de dónde sujetarlo, va a ser un poco más incómodo manipularla y pues mayor precaución debemos tener al momento de movilizarla. Las exigencias de la tarea. Entonces, ¿cuánto tiempo vamos a durar con la carga manipulada? ¿Cierto? ¿Cuánto tiempo vamos a tener que tener la caja, de ejemplo, levantada? Es decir, esta tarea o la tarea implica un ritmo de trabajo rápido que tengo que movilizar muchas cajas. Si eso me implica generar movimientos repetitivos. Si la manipulación de la carga me implica adquirir posturas forzadas, entonces, por ejemplo, que yo tenga que estar en punta de pies para poder alcanzar una carga o que tengan que estar constantemente en cuclillas para poder manejar cargas o movilizar cargas en planos bajos, ¿cierto? También importante la distancia a recorrer. No es lo mismo que yo tenga que movilizar una caja de 3 kilogramos por 5 metros a una caja de 3 kilogramos por 20 metros. Las características del entorno, entonces la iluminación, es importante que el espacio por el cual yo voy a movilizar la carga tenga una buena iluminación, que el terreno o el piso esté limpio, que no sea un terreno que de pronto haya agua, que de pronto haya algún factor que me pueda llevar a que yo me caiga con la carga, la temperatura del ambiente, la ventilación y el ruido. Entonces, ¿cómo es la correcta forma de hacer el levantamiento? Vamos a ver muy específico quizás de las cajas o elementos que tengamos que hacer el levantamiento a nivel del suelo. ¿Cuál es el ideal? Que yo me voy a agachar, voy a doblar mis piernas, voy a evitar que mis piernas estén poco dobladas y que lo que yo doble sea la espalda, ¿cierto? Entonces yo me agacho, doblo mis piernas, tomo la carga, la acerco a mi cuerpo y voy a levantarme. Es importante que yo tenga en cuenta que la fuerza de levantamiento la debo realizar con mis piernas y no con mi espalda, ¿cierto? Porque si yo me agacho de esta forma y hago el levantamiento, ¿qué parte del cuerpo hace la fuerza? La espalda, ¿cierto? La espalda pues se va a sobrecargar. Entonces, el ideal es que la fuerza yo la realice con mis piernas. Entonces, podemos observar aquí Entonces me un acerco paso a a la paso carga, más detallado. flexiono las rodillas, manteniendo la espalda recta. Entonces, podemos situar un pie más adelante que el otro para que me dé estabilidad al momento de realizar el levantamiento de la caja o la carga. Entonces podemos ubicar un pie más adelante que otro. Como lo vemos en esta parte de la imagen y cómo estamos observando a este trabajador. Posteriormente agarramos la carga, en este caso como podemos observar la caja tiene unas asas, la tomamos de ahí y la sujetamos firmemente realizando un levantamiento suave con fuerza desde las piernas. Vamos a evitar mover la carga de forma rápida y brusca.
Es importante que ahora en el transporte de la carga, pues también tengamos unas precauciones. Vamos a evitar sobrecargarnos de elementos los cuales pues no nos van a permitir principalmente observar por la ruta donde vamos a tener que movilizar la carga, ¿cierto? Entonces es importante que primero que todo yo tenga mi vista despejada. Importante que yo intente durante el desplazamiento tener mi cuello en neutro, que yo evite tener mi cabeza en flexión. Es importante también que yo intente llevar mi carga cerca al cuerpo, como podamos observar en unas diapositivas anteriores. Entre más alejado yo tenga la carga de mi cuerpo, mayor esfuerzo va a ser mi columna. Entonces es importante que yo la carga la lleve acercada, como vemos en estas dos imágenes, y evitar que yo lleve la carga de forma incorrecta, como vemos en estas dos imágenes inferiores, donde el trabajador tiene su columna flexionada y donde tiene la carga alejada del cuerpo. Si tenemos que movilizar una caja de una superficie a otra donde no tenemos que hacer mucho desplazamiento, es importante tener en cuenta que la rotación no la vamos a hacer con nuestro tronco, sino que vamos a movilizar la totalidad del cuerpo. Las piernas también se van a girar, ¿listo? Entonces la forma correcta es como observamos en esta imagen. Tomamos la caja, giramos la totalidad del cuerpo, moviendo también las piernas y colocamos la caja en la otra superficie. Evitando que lo único que gire sea de tronco hacia arriba. Es importante tener en cuenta que para todas las actividades laborales, además de tener una buena higiene postural y de realizar una buena manipulación de cargas, yo debo realizar pausas activas. ¿Cada cuánto se deben hacer pausas activas? Las pausas activas se deben realizar por lo menos cada 2 horas. ¿Listo? Si de pronto durante mi jornada laboral mi postura más frecuente es mi postura de pie, entonces voy a procurar que durante la pausa activa me voy a sentar, ¿cierto? O si de pronto mi actividad principal implica estar mucho tiempo sentada, entonces voy a procurar que durante la pausa activa yo me ponga de pie y realice los diferentes ejercicios. ¿Qué actividades yo puedo hacer dentro de mis pausas activas? Puedo hacer movilidad articular. Entonces, la movilidad articular es mover la articulación dentro de sus planos permitidos para darle movimiento a diferentes partes del cuerpo. Entonces, puedo mover la cabeza. Es muy importante que tenga mucha precaución con la extensión de cabeza, que no sea de forma forzada. Puedo realizar movilización de mis brazos, de hombro, codo, muñecas, dedos. Y puedo realizar movilización de todo lo que es mis miembros inferiores, cadera, rodillas, tobillos. ¿Listo? Recordemos que la movilidad articular debemos evitar hacer rotaciones de cuello, rotaciones de muñeca y rotaciones de tobillo, porque no son movimientos naturales de la articulación. Dentro de las pausas activas también podemos desarrollar todo lo que es los estiramientos musculares. Entonces, estirar el músculo. Recordemos que el estiramiento lo debemos hacer mínimo durante 30 segundos. Entonces, nos ubicamos en una posición y estiramos el músculo por 30 segundos. Podemos estirar el cuello, podemos estirar miembros superiores, podemos estirar espalda, también podemos estirar miembros inferiores. Por ejemplo, vemos a este trabajador en la parte inferior, que es un trabajador que está haciendo su pausa activa sentado, entonces posiblemente sea un trabajador que está mucho tiempo de pie y que la pausa activa la ha decidido hacer sentado, pues para también tener cambios posturales y pues darle un tiempo de descanso a sus piernas. Eso sería todo por hoy. Espero haya sido una capacitación para enriquecer sus conocimientos. Espero todo haya quedado claro. Que tengan buen día. Gracias.